Yo soy Sebastián Mendaña, estoy acá de la cátedra de CPI, de Santiago de Cuba, de cirugía cardíaca. La idea es hablar un poco entre los dos de valvulopatía UCI. Bueno, ¿a qué nos podemos enfrentar con respecto al tema? En realidad, nosotros podemos tener, ¿cómo se achica? Bueno, no pasa nada. Ay, mira, ahí se fue. Nosotros podemos tener un paciente con una valvulopatía crónica o un paciente con una valvulopatía aguda, ¿no? Y esas dos cosas es las que nos podemos enfrentar. ¿Tá? En el caso de las valvulopatías crónicas, puede ser que sea causa de descompensación, de insuficiencia cardíaca, o que se empiece a manifestar esa valvulopatía como consecuencia de una arritmia, etcétera, donde la evolución va a ser un periodo sintomático con determinadas recaídas hasta que puede presentarse este, dentro de la unidad. Por otra parte, después tenemos las valvulopatías agudas, ahí están todas las etiologías que a veces se pueden compartir, hay otras que son más características, por ejemplo, la disección aórtica en el caso de una valvulopatía este, aguda, donde el paciente está asintomático, tiene el evento y de repente rápidamente desarrolla los síntomas. Entonces, esos son los dos escenarios a los que nos podemos enfrentar en este contexto, ¿no? Acá ven que tanto en la patología aguda como crónica tenemos distintos mecanismos, algo vamos a ir hablando, pero si ven en las aproximaciones terapéuticas, lo que primero aparece es el abordaje quirúrgico. Entonces me parece que lo más importante y lo más interesante lo va a hablar Santiago, así que cuando yo hable en mi celular, no importa, pero cuando hable en él, denle pelota porque creo que es lo que a nosotros más nos va a enriquecer porque no hay grandes cosas, salvo algunas pequeñas configuraciones, no hay cosas distintas a las que hacemos habitualmente en el sostén de. Entonces, arrancando por la inteligencia aórtica aguda, Santiago les va a hablar más de la anatomía, pero acuérdense que la válvula aórtica está salida del VI, tiene tres válvulas, una coronaria, una no, coronariana y dos coronariana, derecha e izquierda. Sepan que la insuficiencia aórtica crónica tiene todo un periodo asintomático que se sigue de falla cardíaca, mientras que la enfermedad severa es realmente poco frecuente, pero cuando se presenta, o en el caso de una insuficiencia aórtica aguda, se constituye una emergencia donde se produce una falla cardíaca de interacción rápida con los shock cardíacos. Tenemos distintas etiologías, primarias y secundarias. Ahí en azul están quizás las que más podemos enfrentarnos en CTI, pero no solamente esas. Válvulas bicúspidas, enfermedad renal, traumática, miocarditis, trauma, etcétera. O después las secundarias que también afectando la válvula, que es la dilatación de la raíz aórtica y la disección. Hay distintas formas de clasificarlo. En el cuadro de arriba lo que se ve básicamente tipo 1, 2 o 3, acorde al movimiento de las valvas, si tiene un movimiento normal, hay prolapso o hay restricción del movimiento, para saber. Y abajo es un cuadro de la parte de las bicúspidas, que es esa enfermedad que presentamos. Bueno, la fisiopatología va a variar de acuerdo si es agudo o crónico. Obviamente en la insuficiencia aguda hay ausencia de ese mecanismo adaptativo. Lo que se produce es un aumento rápido de la precarga, con un aumento de las presiones finales del ventículo izquierdo, aumento de la presión del ventículo izquierda, se genera congestión pulmonar. Esto tiene mayor repercusión en aquellos pacientes con un ventículo no complaciente, por el aumento de las presiones, y si bien el volumen sistólico aumenta, el volumen eyectado anterogramo lo disminuye justamente por ese volumen recapitulante, lo que va a generar distintos grados de hipoperfusión. Y además, en los contextos de aumento de la presión diastólica del ventículo izquierdo, lo que se puede producir es una isquemia relativa justamente por una disminución del tipo coronario enviado. La clínica, bueno, va a depender de la causa, dolor torácico en caso de la aorta, clínico infecciosa en caso de la estenocardite, se presenta con los signos clásicos de la falla cardíaca, apnea, taquicardia, hipertensión, en fin, sabiendo que justamente en esta patología de la taquicardia es algo relativamente beneficioso, cuando es isquemia relativa, lo que nos genera la taquicardia, que está bueno tenerlo en cuenta, es que evita la prolongación de la diástole, incrementa, con eso evita incrementar el tiempo de resucitación
puede mejorar el gasto cardíaco. A su vez hay que tener en cuenta que en la insuficiencia aórtica aguda pueden no existir los signos clásicos de la insuficiencia aórtica crónica, con lo cual hay que tener un alto índice de sospecha. Y bueno, como en cualquier sustitución valvular, las fugas paravalvulares van a modificar como el síndrome de ecocardiográficamente, y ustedes ya tuvieron una ecocardiografía, fue ecocardiografista, pero se los dejamos ahí para que sepan. Este, yo va a hablar más de eso, pero tenemos distintas formas de abordar cualquier valvulopatía, de forma cualitativa, semi-cuantitativa, cuantitativa, ya sea por la morfología de la válvula, por las características del choque suscitante. Semi-cuantitativa, estos son criterios de severidad, por ejemplo, la vena contracta, que es la presión más angosta del jet, de 6 milímetros, o el área resuscitante, que será 30 milímetros cuadrados, son elementos de severidad. Este cuadrito, que si ustedes no lo ven, yo tampoco lo veo de acá al lado de la computadora, es lo mismo que para la insuficiencia crónica, donde tenemos un periodo asintomático y al final está el periodo sintomático, con los signos clásicos. Y bueno, nada, queda ahí para que ustedes le den la pasen, ¿no? Pero yo no veo. De la cirugía ya les hablé de Santiago, pero bueno, eso que les decía, nosotros desde el punto de vista CTI no tenemos muy grandes misterios en cuanto a depender de la situación hemodinámica del paciente. Pueden usar soporte de ascensor o inotrópico que significa para utilizar, pero vasodilatadores disminuyen la descarga del VI, pueden disminuir el volumen resucitante, y también los beta-bloqueantes que se pueden utilizar en determinados efectos, por ejemplo, en la disección aórtica, que si bien van a bajar el bloqueo de T, que es lo que nosotros queremos trabajar justamente para evitar que se proceda a esa infección, pueden aumentar el tiempo de recuperación y disminuir el volumen sistémico. Entonces, nada, acá no hay algo claro para seguir, depende de la situación hemodinámica y será lo que podemos contar y tener en cuenta las respuestas. El propio que va a ser solo la situación o realmente el bloqueo la comunicación auricular, justamente por eso que hablamos mucho de taquicardia, está planteado como una terapia, como una terapéutica a tener en cuenta, para la respiración directa, pero yo nunca vi, la verdad. Y bueno, sepan que los dispositivos intraórticos, el soporte normalmente, como realmente con replicación, lo que pueden hacer es aumentar el volumen de rectificante que también son relevantes. Hasta ahí. Bien. Este, Ahora, pidiendo un poquito más, a esta altura también está bueno tener de forma bastante resumida los efectos de la ventilación mecánica. Hablamos de CPI, así que hablamos de cosas que sabemos de CPI, ¿no? De ventilación mecánica. Este, Sin entrar mucho en el detalle, también tener en cuenta los efectos cardiovasculares que tiene la ventilación mecánica, que a veces son los buscamos, es algo que aporta y a veces puede ser algo que no. La ventilación mecánica a presión positiva puede tener efectos variables sobre lo que es el gasto cardíaco, ya sea una disminución de la precarga por aumento de la presión intratorácica o disminución de la presión venosa, pero también lo que puede hacer es un aumento de la presión transmural, ¿vale? Por aumento de la presión intrapleural que manejamos, que es muy importante, y justamente con eso estar lo que es la reducción de la descarga, que puede ser un efecto que buscamos tanto en la insuficiencia aórtica como en el pareció interesante. Me parece que es algo que está bien tener en el caso a la hora de decidir, quizás puede pasar en este caso. Ya les va a hablar Santi de la cirugía, del post operatorio, que ahí hablamos de la programada. ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente mantener una frecuencia cardíaca en rango normal,
hay que acordarse que después de la cirugía el PBI demora meses sin recuperarse. Primero, disminuir las resistencias vasculares sistémicas con el uso de vasodilatadores, con el uso de dispositivos, de acuerdo a la situación hemodinámica, y también pueden darse normalidades en la conducción que favoran un par de la positividad. Siguiendo por la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la enfermedad valvular más la enfermedad valvular más frecuente. Es una enfermedad de complejidad progresiva, de hecho progresa en los 5 años, hay una intervención de la grande, pero la hay. Y vieron que hay distintas etiologías congénitas y definidas. Entonces, las congénitas está la válvula bicópide, que muchas veces es la aorta, y en esos casos la progresión de la enfermedad puede ser más rápida y tener un menor tiempo de sintomática. Muchas veces la estenosis aórtica se manifiesta por descompensación de otra patología, ya sea infarto, controlada, y la presentación clínica más severa se va a dar en aquellos pacientes con PI reducida en el 50%, con un también elementos de severidad ecocardiográfica. Pero bueno, lo que me decía, no soy ecocardiografista, no somos, pero ustedes se están formando, pero también está bueno saberlo para lo que puede ir a ver. En etapas más avanzadas se puede dar repercusiones sobre la cavidad derecha, principalmente por hipertensión pulmonar. Y bueno, la mortalidad es altísima cuando se presenta relacionado a ese cardiocémico. El cardiocémico es debido a la estenosis aórtica, que tiene una mortalidad de hasta el 70%. La fisiopatología tiene bastante sentido común, existe un aumento de la precarga del ventículo izquierdo por la estenosis misma, lo cual aumenta el sistólico. Hay aumento de las presiones históricas finales del ventículo izquierdo, lo cual se llama una hipertrofia, una relajación, había una disminución de la relajación diastólica y una disminución de la compliancia de ese ventrículo, lo cual vuelve a ese ventrículo dependiente de altas presiones para mantener el gasto cardíaco. Eso ya no tener en cuenta en el se produce esa hipertensión del ahí con un mecanismo adaptativo, lo cual también aumenta el riesgo de isquemia miocárdica, relativa previamente de las presiones y por los transfusionismos. Y bueno, el aumento de la precarga y la isquemia, con la función intrínseca de la contractilidad, lo cual puede llevar a que se reduzca la PEVI, a que se produzca la dilatación del BI, o a que también se asocie una meselización. Cosas que pueden pasar en esta patología. Esto es lo mismo, el periodo de las periodos son crónicas, el periodo sintomático sería un periodo sintomático con los clásicos cardíaca y batería disminuida familiar 5T ecocardiográficamente tenemos esos elementos de seguridad, el incremento de la velocidad transvalvular en 0,4, la presión transvalvular en gradiente igual a 40 milímetros mercurios y el área menor a 1 centímetro, lo cual no quiere decir que sí o sí tenga que estar todo ese funcionamiento. Pueden haber, lo que abajo, ¿no? Pueden haber gradientes bajos, pero tener un área menor a 1 centímetro cuadrado en caso de ser reducida, entonces ese también hay que tenerlo en cuenta para el diagnóstico de el tratamiento, en el caso del shock cardiogénico y la compensación por una estenosis aórtica severa, es el sistema hemodinámico, que está con los receptores inotrópicos, que los inotrópicos pueden aumentar el gradiente transvalvular y no aumentar el volumen sistólico y empeorar la isquemia miocárdica. Entonces, siempre a las dosis mínimas necesarias. Y se puede, dado la situación hemodinámica, evidentemente, utilizar vasodilatadores como un puente de hacer. En el postoperatorio, cosas que habría que considerar, bueno, típicamente estos pacientes, si se presenta de forma pura, no se beneficiarían de inotrópicos, pero obviamente depende de la situación y la función cardíaca que tenga el paciente.
retroceder esa hipertrofia, esas alteraciones que generó la esclerosis aórtica puede llevar a un año. Entonces hay que tratar de manejar lo mejor posible la recarga, pero yo sé que un ventrículo que ahora necesita de presiones más altas, bueno, obviamente un mercurio para tener un gasto cardíaco, ¿no? También lo ideal sería evitar la taquicardia, ¿no? Justamente para tener un mayor tiempo de llenado diastólico y una mayor percepción con horario, por ejemplo, diastólica, lo cual puede ser con beta bloqueantes. Eventualmente, si hay que usar vasopresores, tratar de utilizar vasopresores puros como los perfil, usamos, que podrían generar una radicardia refleja, o sea, tener ese efecto, y aumentar la resistencia y la protección coronaria y tratamiento de BFA, que no puede saber, puede. Y bueno, eso que les decía que también se puede dar, que se da en la cirugía aórtica, donde deriva de muy corto, son las alteraciones de la conducción de la válvula aórtica, que queda muy cerca del nuevo vehículo ventricular, entonces se pide una noxa, ya sea clínica o traumática por la cirugía, la cual la traumática lo que genera es un edema local, que actualmente no es reversible. Pero bueno, puede ser permanente, un nivel más frecuente que son una capacidad de cultivo, aunque la incidencia aumenta en aquellos pacientes con trastorno de la condición previa. Y bueno, en caso de necesitar un marcapaso, el criterio definitivo, a votar por una presión de la película ventricular, también para conservar la patada auricular que en estos pacientes que necesitamos impulsos llamados de esas calidades, debe hacer. Bueno, ¿cómo andan? Quieren aburrirlos, pero me voy a estar sincero, me presentó para darles un poquito las consideraciones, sobre todo la indicación quirúrgica en la valvulopatía de arriba. Es un tema bastante extenso, como verán, la valvulopatía abarca todas las valvulopatías izquierdas, que no quita que la derecha. Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito a medida. A destacar de la parte de la clase, vamos a hablar de la configuración general, sobre todo de la anatomía de las válvulas cardíacas, de la válvula aórtica, mitral y tricuspidia, dejamos de lado la enfermedad pulmonar, la otra rara, sobre todo se ve como cardiopatías congénitas que se resuelven en la niñez. Si ustedes recuerdan, las válvulas cardíacas, hay dos grandes tipos de válvulas sinoideas, que van a estar constituidas por la válvula aórtica y pulmonar, en la cual tenemos valvas de un anillo en la raíz arterial de ambas arterias, aorta y pulmonar, y las válvulas auriculoventriculares que son un poquito más complejas en su constitución, donde van a estar constituidas por un anillo fibroso que va a estar inmerso en el esqueleto fibroso cardíaco. Las valvas auriculoventriculares de la mitral con sus dos valvas, como vamos a ver, y tricuspidia con sus tres valvas, y un aparato subvalvular que va a estar constituido por músculos papilares, cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden. Cualquier afectación, tanto de las valvas, del anillo, o en el caso de las válvulas auriculoventriculares, de algún elemento del aparato subvalvular, nos puede determinar el grado de insuficiencia valvular. Si recuerdan, no sé si ven, esto se puede ver, esto es una imagen cadavérica de un corazón en el cual se le implantaron las aurículas. Podemos ver a este nivel la válvula mitral con su velo anterior y posterior, la válvula tricúspide con la válvula anterior, septal y posterior. Cada uno inserta en un anillo que forma la parte auriculoventricular del esqueleto cardíaca, unido al anillo aórtico. Esta sería la arteria aorta con sus tres valvas, la aorta y la perimeriana derecha, izquierda y no perimeriana. Y esto es importante dado que a este nivel se forma el esqueleto fibroso central del corazón, que puede estar topografiado a este nivel, con dos prolongaciones, hacia la derecha el trígono derecho, en relación con el septum muscular y el nodo aurículo ventricular de la X, y hacia izquierda, acá el trígono izquierdo, que va a estar comprendido entre la valva anterior mayor de la mitral y lo que es la valva no coronariana izquierda de la válvula aórtica.
Esas relaciones a nosotros nos importan desde el punto de vista quirúrgico porque nosotros cuando vamos a hacer un reemplazo o una reparación valvular tenemos que tener en cuenta que yo tratando la válvula aórtica puedo afectar la válvula mitral, puedo afectar el sistema de conducción y lo mismo cuando trato la válvula mitral o en el caso de la válvula tricúspide precisamente la proximidad del nodo auricular ventricular. ¿Ya? Que lo vamos a fotografiar a este nivel que se denomina triángulo de Koch en el piso de la aurícula derecha, comprendido entre la valva afectada de la tricúspide, el orificio abajo del seno coronario, que es esta estructura que ven acá, pegando a la aurícula derecha, y acá que no se ve en realidad es el tendón de Toaro, que es una prolongación de la valva de la válvula de espacio de la vena cava inferior. Entonces, este triángulo acá, topografía del nodo auricular ventricular y el origen de las retic que transita de atrás hacia adelante por el septum membranoso este, de septum interventricular. Toma esta dirección hacia adelante. Entonces toma relación a este nivel con la válvula sexual de la tricúspide, con la comisura portero-medial de la válvula mitral y con el anillo aórtico, precisamente con la comisura esta que ven acá, que es la comisura entre el seno coronariano derecho y el nodo medial. Entonces, las tres estructuras del aparato valvular, de las tres válvulas que analizamos, tienen relación con el sistema de conducción, que era lo que comentaba ahora. En esta, si hablamos de las válvulas sigmoideas, recuerdan la válvula pulmonar en la más anterior, se hacia la izquierda, la válvula aórtica bastante posterior y un poquito más hacia la derecha. Si recuerdan el desarrollo embrionario, en el tubo cardíaco, en la raíz arterial del tubo cardíaco, presentábamos en realidad un tubo único con cuatro valvas que iban a ser una anterior, una posterior y dos laterales. Cuando durante el desarrollo embrionario se produce la cavitación de estas dos raíces arteriales, por el septum aórtico pulmonar, se dividen las dos raíces y dividen las válvulas, o las valvas, mejor dicho, laterales en dos. Quedan dos, se las dividen en cuatro, a las dos en cuatro, quedan dos anteriores, que van a formar las dos valvas posteriores de la raíz pulmonar, y dos anteriores, que serían estas dos, conjuntamente con la coronariana, que van a formar las valvas anteriores o coronarianas de la raíz aórtica. ¿Entienden? Bien, es un poco igual que nos va a aparecer. No, no importa. Si pasamos a analizar la anatomía de la válvula mitral, recuerden que desde una vista auricular tenemos la valva mayor, con su base y su borde libre, la valva posterior, con su base inserta en un tercio del anillo, la mayor, perdón, en dos tercios, la mayor en un tercio, su borde libre, se dividen en tostones, 1, 2 y 3, o sea, A1 para la anterior, B1 para la posterior, de lateral a medial, A2 para el sector medio, y P2, y P3, A3 y P3. ¿Por qué importa eso? Importa a nosotros desde el punto de vista quirúrgico porque hablamos el mismo lenguaje con el ecocardiografista. Cuando me dicen, mira, la válvula mitral tiene una insuficiencia a nivel de P3. Entonces nosotros sabemos, porque te dicen, mira, hay relapso en P3 o hay una ruptura de cuadra a ese nivel. Nosotros sabemos, vamos a ir a buscar a la hora de explicar una cirugía y una reparación, una alteración a ese nivel. Si recuerdan del aparato subvalvular, esto es una vista de un ventrículo izquierdo, desde el ápex, cortado, acá ven la valva anterior de la mitral, acá la valva posterior. ¿Sí? Este músculo que ven acá es el póstero medial, que da cuerdas para la mitad medial de ambas valvas, y este que ven acá es el anterolateral, que da cuerdas tendinosas de primer y segundo orden para la mitad lateral de ambas valvas. Lo importante de esto, el músculo anterolateral presenta irrigación doble en las ramas diagonales y laterales de la suspensión. El músculo posterior solo presenta irrigación por la arteria descendente posterior. O sea, según quién dé la arteria descendente posterior, que como sabemos en el 88% de los casos va a estar determinada por la arteria coronaria derecha, presenta irrigación lenta. Y es así. Esto explica por qué los infartos de coronaria derecha no repercutidos pueden dar primero una disminución del músculo papilar y los pacientes pensar en el infarto agudo con insuficiencia mitral y en algunos casos
una de las complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio, como es la ruptura del músculo capilar. Es una de las causas de la insuficiencia mitral isquémica aguda. Es un cuadro de elevadísima mortalidad que alcanza casi el 50% con cirugía. Después las cuerdas, las más importantes son las de primer orden, que son las que se insertan en el aire libre de las valvas. Las de segundo orden se insertan en la cara ventricular en el sector medio. Y las de tercer orden solo existen para el anillo posterior. Y tienen como relevancia durante los ciclos cerrar en el 30% del anillo mitral y de esta forma aumentan la superficie de coaptación de las valvas auriculoventriculares. Si vamos a la válvula tricúspide, tienen la valva septal, la valva anterior y la posterior, con sus comisuras anteroseptal, posteroseptal y anteroposterior. El anillo va a estar a este nivel, donde se inserta la base de las valvas, esta es la vista auricular, y su borde libre, que es es la zona de coaptación. Si recuerdan lo que mencionábamos hoy, a este nivel va a estar el nodo auriculoventricular. En el vértice de este triángulo es el triángulo de Koch que mencionábamos. En la cirugía tricuspidia, que es importante tener en cuenta que la valva septal está a 3 a 5 milímetros del nodo auriculoventricular y que puede ser dañado diagrofénicamente en una cirugía tricuspidia. Sobre todo, eso se ve en los casos donde hay que sustituir la válvula tricuspide. Porque habitualmente las reparaciones, como van a ver, se hacen aneloplastia con un anillo que es incompleto. Se respeta el sector de la valva septal. Pero en aquellos pacientes, por ejemplo, en endocarditis tricuspidia, que tiene una la válvula tricuspide, en la cual hay que ir a sacar todo el tejido y sustituirla, pueden comprometerse el nodo auriculoventricular por el pasaje de los puntos a este nivel. Están relacionados. Y esos pacientes pueden tener, obviamente, necesidad de implantación de marcapaso en el postoperatorio. Si vemos desde una vista ventricular, de este preparado cadavérico del ventrículo derecho, se sacó toda la pared anterior y lo que te permite ver acá son los músculos papilares, el músculo conal, dando cuerdas para la valva anterior y septal. Esto que te da acá es el músculo anterior, que da cuerdas para las valvas anterior y posterior. Y el músculo posterior no se ve, está acá en el trasfondo de este agujero negro, que da cuerdas tendinosas para la valva septal y la valva posterior. Otra relación importante, como ven acá, es la coronaria derecha con el anillo mitral, con el anillo tricuspidio, en la mitral se relaciona con el efecto fleja. Y si ustedes ven, la valva posterior con la coronaria derecha se encuentra a una distancia de 3 milímetros, y lo más cerca que está. Cualquier distorsión del anillo tricuspidio o algún punto medio grosero puede dañar la arteria coronaria derecha. Coronaria. Es poco frecuente, pero en algunos casos ocurre. Desde un punto de vista de la valvulopatía aórtica, tenemos dos grandes capítulos: la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, que a su vez hay dos etiologías, primaria y secundaria. La primaria por afectación de las valvas y la secundaria generalmente es por afectación de la aorta. Hay un remodelado, ya sea a nivel de la aorta tubular, la unión sinotubular o la raíz aórtica, que hay un aneurisma, distorsiona lo que es la superficie de coaptación de esas valvas aórticas y determina una insuficiencia aórtica secundaria. ¿Ah? Después, como decía Seba, la insuficiencia aórtica también puede ser primaria en el caso de una miocarditis aórtica, que esos pacientes van a afectar con una valvulopatía de forma aguda, que es otro capítulo de la miocarditis aórtica, que van a cursar con hiperplasia cardíaca hemopulmonar. Y en el otro caso es una disección aguda de aorta con compromiso de la raíz y de la válvula aórtica. Son dos capítulos, la miocarditis y la disección, para hablar, digo, aparte, porque obviamente el tratamiento, el pronóstico y demás es diferente. Y sobre todo me voy a centrar un poco en las valvulopatías crónicas y la indicación. La estenosis aórtica, que lo comentaba, es la valvulopatía más frecuente. La degenerativa calcificada se ve en mayores de 70 años. La válvula aórtica bicúspide es la cardiopatia congénita más frecuente, que alcanza un 2% de la población. Se ve precozmente en pacientes entre 50 y 70 años y muchas veces se asocian aneurisma de aorta.
La etiología reumática hoy día en los países del primer mundo, en los países en vía de desarrollo, es poco frecuente por la existencia de la terapia antibiótica. Hoy, el paciente que operamos hoy tenía una experiencia aórtica reumática, había tenido fiebre reumática en mi infancia y tenía terrible valvulopatía reumática del líbano, que era habitual. Pero se ve poco. Por lejos, lo más frecuente es la degeneración calcificada de la válvula. Desde el punto de vista de la fisiopatología, lo que predomina acá es la sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo, que va a reaccionar con una hipertrofia concéntrica con replicación de cartómenos en paralelo. Se adapta a esa sobrecarga de presión y durante largos periodos los pacientes permanecen asintomáticos. Una vez que inician los síntomas, generalmente es por el fracaso de los mecanismos compensadores de esta valvulopatía. Habitualmente lo puede desencadenar o una fibrilación auricular en muchos pacientes del primer desencadenante de la etapa sintomática de la valvulopatía es la fibrilación auricular, porque como decía Seba, un 30% de llenado ventricular está determinado por la patada auricular. Que se presenta más parecida, insuficiencia cardíaca retrógrada y síntoma apnea, pueden tener ambos, síncope, obviamente síncope generalmente es esfuerzo, porque tenés la imposibilidad de aumentar el gasto cardíaco con un tapón ahí en la capilla. El ANGOR, el 50% de estos pacientes por asociar factores de riesgo asocian con la neuropatía, y la disnea es por congestión pulmonar. Los signos clásicos son el soplo órtico que borra el segundo ruido, pueden tener irradiación a base del cuello, el pulso tarde tarde, el pecho se obstruye, el que falta lenta, y cuando tienen fiebre normal, el riesgo de muerte súbita al año es 1%. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque yo para intervenir un paciente asintomático tengo que asegurarle a ese paciente una mortalidad menor a un 1%. No puedo operar a un paciente si yo tengo 5% de mortalidad en el centro donde yo opero, un paciente asintomático, porque lo estoy sometiendo a un riesgo adicional. En realidad, esos pacientes requieren seguimiento periódico. Esto es una válvula aórtica normal, en vez de una válvula aórtica bicúspide con una función acá, terminarían izquierda y derecha, izquierda y derecha, ¿ven? Con una apertura anteroposterior. Esto es una válvula reumática con función comisural y un orificio central. Y esta es la válvula aórtica degenerativa calcificada, ¿tá? Que empiezan a calcificar desde las bases hacia el borde libre y restringen la apertura. Un bloque de calcio que cuando uno corta ahí acá, salen pedazos de calcio, cuando creo que calcifica en su interior, es bastante feo, digamos, hay que lavar bastante después del ventrículo izquierdo y tener las precauciones porque esos pacientes si no pueden hacer embolías calcíficas al cerebro o al microterritorio. Y vemos desde el punto de vista diagnóstico, nosotros somos básicos, electro, placa, eco y alguna otra cosa. No tenemos con ustedes desde el punto de vista electro repercusión sobre las cavidades cardíacas, como la hipertrofia ventricular izquierda, los pacientes que tienen fibrilación auricular, y pueden haber derivación del eje, remodelado de cavidades, típico de cualquier electrocardiograma de un corazón un poco normal. Desde el punto de vista de la radiografía, se pueden ver calcificaciones en la aorta, que se pueden asociar, la dilatación o no de las cavidades cardíacas, dependiendo de la etapa evolutiva de la valvulopatía y la congestión pulmonar. Y el gol estándar para nosotros siempre es el ecocardiograma transtorácico, donde nosotros vamos a ver la calcificación de la válvula, si bien este es un ecocardiograma en un eje parasternal eje largo, donde lo que se ve es a nivel, esto es de la aorta, acá está el plano valvular, lo que se ve es la válvula aórtica calcificada con una restricción de apertura, donde ahí podemos ver los distintos parámetros que mencionaba hacer. El área valvular aórtica, el carácter severo tiene que ser menos de 1 centímetro, el gradiente transvalvular tiene que estar por encima de 40 milímetros de mercurio, la velocidad en el tracto de salida mayor a 4 metros por segundo. Y eso nos cataloga una severidad de la valvulopatía.
Ya después hay otras variantes de la estenosis aórtica, como son las estenosis con bajo flujo, bajo gradiente, PEVI baja, estenosis aórtica paravasal, son otros tipos de grupos de estenosis aórtica que requieren una evaluación adicional para poder catalogar realmente si se trata de una valvulopatía severa por la valvulopatía per se o porque si hay una afectación ventricular de otra causa que hace que no levante gradiente, por ejemplo, ni velocidades en el ventricular. En los casos en los que nos queda la duda, la tomografía con esfero de calcio cuantifica qué calcificación hay en la válvula aórtica y en mujeres cuando es mayor a 1200 unidades Avanson y en hombres mayor a 2000 confirma la severidad de la válvula aórtica. Y después en todo paciente que se va a someter a una cirugía cardíaca mayor de 40 años, siempre le hacemos imagen con una radiografía para valorar el árbol coronario, ver la dominancia, si son coronarios o no, la altura de los ósseos, todas cosas que nos permiten a la hora de ir a la cirugía tener alerta a esas eventualidades. Y en el caso de que exista enfermedad coronaria, se trata en el mismo procedimiento. Esto es bueno, sí, pero nosotros nos basamos en las guías, a qué pacientes hay que intervenir de la válvula aórtica. Hoy día hablamos de intervenir porque se puede intervenir por cirugía portátil. Siempre vamos a intervenir pacientes que tengan una valvulopatía aórtica severa sintomática, con área menor de 1, la limpia área 40, velocidad mayor de 3. También los vamos a intervenir a los pacientes sintomáticos que no se sabe evidencia de reserva contráctil. También tiene indicación clásica. La evidencia de reserva contráctil la solicitamos con un ecocardiograma de glutamina, que lo que hace es darle inotropismo a ventrículo y si tiene reserva, vas a reclutar miocitos que van a, obviamente, aumentar la fe y aumentar el gradiente, y eso te permite saber que ese ventrículo, una vez que quitas el obstáculo, va a recuperar funcionalidad. Es distinto el que no tiene reserva. Ese paciente sin cirugía o sin tratamiento percutáneo tiene una mortalidad muy alta e incluso con cirugía tiene una mortalidad que puede alcanzar en 20%, evolucionado desde el punto de vista de la valvulopatía. Y después algo importante es que los pacientes asintomáticos también tienen indicación siempre y cuando haya caída de la función. O sea, el paciente no tiene síntomas, pero esa valvulopatía repercutió en la función del corazón. Y en esos casos sí está demostrado que hay que intervenir porque esos pacientes tienen un riesgo más alto de muerte súbita, cuando la COVID cae por debajo del 50%. Eh, También vamos a intervenir a los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática que en un test de ejercicio desarrollan síntomas. Le pedimos una ergometría, por ejemplo, el paciente pedaleando desarrolla síntomas, hasta los síntomas hay que intervenir. Y después, algo importante es que nosotros hoy día, con todo el advenimiento de la TAVI, intervenimos pacientes preferentemente que sean menores de 75 años que tengan un riesgo operatorio, que es lo que se denomina el Euroscore, en este caso el 2 o el SPS, menor a 4%. Estos pacientes se benefician de la cirugía y está demostrado que la cirugía todavía tiene su lugar porque son pacientes que tienen una expectativa de vida, por lo menos alta, y en la cual un dispositivo que nosotros le pongamos, la durabilidad a largo plazo es mayor que, por ejemplo, en una TAVI que todavía no se sabe cuánto dura la válvula percutánea. Hay trabajos a 5 años que tienen una durabilidad aceptable, pero a 10 años no se sabe. Ya se sabe que respecto a las válvulas quirúrgicas, a 5 años tienen más gradiente, o sea que tienen más repercusión sobre el ventrículo izquierdo. Y la TAVI la vamos a recomendar ni que hablar en pacientes mayores de 75 años que tengan un riesgo alto, que es un riesgo operatorio y una mortalidad mayor a un 8%. Bien, tratamiento, como les comentaba, quirúrgico, si ven esta imagen acá, consiste en la sustitución valvular, se reseca toda esta válvula calcificada y se implanta una prótesis que dependiendo de la edad puede ser biológica o mecánica. Las biológicas las preferimos en pacientes mayores de 65 años,
tienen una durabilidad que puede alcanzar a 15 años, hay un 30% de generación, o sea que tienen una buena durabilidad. Y las válvulas mecánicas las ponemos en pacientes que tienen menos de 65 años, donde tienen una expectativa de vida muy alta, este, que no va a cumplir la válvula biológica. Entonces, esos pacientes, si no tienen contraindicaciones para la anticoagulación, van por una prótesis mecánica. Y el tratamiento percutáneo, que consiste en la TAVI, principalmente por el abordaje transfemoral, consiste en la implantación de una válvula, la cual se avanza desde el eje femoral por toda la aorta y se implanta en la posición aorta. Hay de dos tipos, balón expansible y auto expansible, requieren obviamente de un marcapaseo a 180 ciclos minutos para vaciar, mantener bien vacío el corazón, y en ese momento, cuando quedan casi que sin gasto cardíaco, se pasa a la prótesis a través del orificio esquemático y se dilata, se rompe toda la otra válvula calcificada y se implanta la válvula percutánea. Tienen obviamente menos morbilidad que una cirugía cardíaca, pero tienen más incidencia de fuga paravalvular, implantación de marcapaso y durabilidad de largo plazo, que es indefinible. ¿Tienen alguna duda? Capaz que es un poco embole, pero bueno, perdón. Le echan la culpa a la enfermera, yo no tengo nada. Desde el punto de vista de las consideraciones postoperatorias, que ha hecho todo, pero son corazones que son hipertróficos, son rígidos, no tienen en realidad una adecuada cantidad diastólica y como decía Seba, requieren de presiones de precarga elevadas. O sea que son pacientes que muchas veces requieren de aporte de volumen de forma importante porque el artículo, para mantener un volumen sistólico acorde, requiere de tener una presión llenado elevada. A eso se suma que nosotros paramos el corazón. Y durante las primeras 6 horas, el corazón, después de la parada cardíaca, está con una disfunción miocárdica transitoria que necesita muchas veces de tropismo y también está alterada la relajación y los acómulos por la parada cardíaca. Se le da una solución que le protege, no deja de estar parado 60, 70 minutos de corazón y con 6 a 8 horas muchas veces está comprado. Eso requiere de su. Lo que decía Seba, verdad, hay pacientes que si vos mirás con él que tienen gradiente intraventricular importante, no le podés poner, por ejemplo, vitamina, porque aumentás la contracción de los segmentos basales y hace un gradiente intraventricular mayor aún que el gasto cardíaco esperado. Y bueno, esto de la hipertrofia que está en el volumen sistólico, en el gasto cardíaco, y se en una frecuencia normal, si están en ritmo simultáneo mejor, porque la patada auricular está muy bien. A veces nosotros lo vaciamos ventricular, pasamos y bueno, le damos la frecuencia que requiere, que le falta su patada auricular, y se van a beneficiar muchas veces de disminuir la poscarga ventricular. Siempre y cuando lo como todo, que fuera muy largo. O sea, no le vas a poner vasodilatadores o no ponerlo en horas. Y por la proximidad del sistema de conducción, muchas veces estos pacientes tienen bloqueos que pueden ser de dos tipos, por inflamación, que es generalmente transitorio, y hasta 72 horas del postoperatorio se puede dar. Ya después de las 72 horas es raro que recuperen la frecuencia del ritmo normal y por diatrofenia de la propia cirugía. Muchas veces tienen calcificación tan importante en el anillo aórtico que tiende además hacia el sistema de conducción, que ya ese sistema de conducción está alterado por la propia calcificación. Hay predictores electrocardiográficos, son el inmunobloqueo anterior izquierdo, una conducción integral bastante larga, que son predictores de bloqueo auriculoventricular posapendicitis. ¿Alguna pregunta? Desde un punto de vista de la insuficiencia aórtica, como decíamos, primaria o secundaria, la primaria puede ser por calcificación, al igual que la estenosis, por una válvula aórtica bifístula que funciona mal, reumática, la endocarditis y la disección como dos grandes capítulos de insuficiencia aórtica aguda. Traumática también es poco frecuente, pero el trauma de tórax puede dar fractura de los pasos y también el rompimiento de una de las valvas. Está visto
Una rutina reducida aguda por pero se le extraña bien. Y desde el punto de vista de la insuficiencia secundaria, generalmente son pacientes que tienen aneurisma de cualquier sector de la aorta. Uno tiende a pensar que la insuficiencia aórtica secundaria generalmente es por la amiloidosis aórtica, por la afectación de la raíz, pero la aorta tubular ese se dilata tanto que desplaza la unión sinotubular, la comisura, la válvula aórtica, y determina desde un punto de vista de la isovalvulopatía, estos pacientes tienen sobrecarga de volumen. Es la valvulopatía que mayor sobrecarga de volumen tiene y es la valvulopatía que en etapas evolutivas previo al tratamiento eran los que desarrollaban el famoso body. Tenemos corazones estimulantes de la sobrecarga crónica de volumen y obviamente la repercusión retrograda hacia el circuito pulmonar y la estabilidad se manifiestan también con síntomas retrógrados y anterógrados de insuficiencia cardíaca, algunos pueden tener ángulos, sobre todo ángulos nocturnos, cuando estos pacientes descansan, se revitalizan, la taquicardia está normal, no hay perfusión pulmonar en la vértebra y se va a hacer para el ventrículo izquierdo por ser cansanante. No son muchos los pacientes que se lo refieren, pero alguna vez en policlínica, desde el punto de vista de los signos, tienen el centro diastólico aórtico, la danza arterial del cuello, después los signos clásicos se los escriben todos los libros de cardiología, el signo de este, vacilación de la cabeza con la latido cardíaco, la oscilación de la úvula con el latido cardíaco, el signo del quinto, pero en teoría si vos le pones las funciones capilares, lo he buscado, es mentira, yo nunca lo vi. Tendría que ser tipo un paciente hiper, no, yo le uno nunca lo vi. Ah, yo que se sopla, tiene eco con insuficiencia severa, yo que se veía, era más descrito de lo que yo creo. Después lo mismo, electrocardiograma, repercusión de las cavidades cardíacas, la placa, muchas veces tienen el ventrículo izquierdo redondeado por la dilatación de la hipertrofia excéntrica, y si ven acá el borde derecho del corazón, en esta placa está aumentado, que generalmente la aorta, la misma la aorta desplazan y se desplazan hacia afuera, y son muy grandes, alteran el borde derecho del corazón, y acá otro corazón un poco más retrovertido, más redondito, una insuficiencia óptica ya con repercusión de cavidad. Si recordamos esto, si ustedes ven la raíz arterial acá tenemos la unión aortoventricular, la unión sinotubular, acá están las valvas, y esta es la aorta tubular. La aorta, ¿se acuerdan que tiene raíz, unión sinotubular y porción tubular? Cualquier afectación, y yo dilato esto, voy a tirar ¿sí? hacia afuera de la unión sinotubular, lo mismo si se dilata acá, o lo mismo si dilata la raíz. Separa la captación de los velos y de esta forma da insuficiencia central. Y ven ahí, bueno, esto es un parasternal largo, el izquierdo, esta es la aorta, y acá hay un grado de insuficiencia importante de la válvula aórtica. Si vemos esta otra imagen, donde está en el ecocardiograma un parasternal ahí, este, este largo donde se ve la aorta, vemos la unión aortoventricular, la raíz aórtica, la unión sinotubular y tubular, y vemos que está un poco dilatado, lo que hace que acá se ve una de las valvas, y acá está la otra, cuando cierran, en ese plano, determinan una actuación insuficiente. Y después tengo un aneurisma acá de la aorta, dilatada la aorta tubular, que este, acá no se ve que no coapten, pero seguramente si le queda esto es más de lo mismo. Y esto para que vean que esto es un corazón normal de una chica joven. Esta es la cabeza del paciente, acá están los pies, esto es derecho, esto es izquierdo, acá en la auricular derecha,
en la vena cava superior, lo que fue la todo este ventrículo derecho. Esta es la raíz pulmonar, con el tronco pulmonar, y esta es la aorta. La aorta viene en el centro. Y este es la de otro paciente que tiene una angioplastia aórtica, donde se ve toda la dilatación de la raíz, deformada la raíz, y la mención tubular tenía la grisma gigante, que tenía obviamente ubicación por el aneurisma y por la válvula. Bien, ¿qué pacientes los pacientes que tengan insuficiencia aórtica severa sintomática, con indicación clase 1, las clase 1, como todos saben, son evidencia basada en el ensayo clínico randomizado. Pacientes asintomáticos en los cuales tenemos elementos de remodelado ventricular, caída de la FEBI, un diámetro sistólico del ventrículo izquierdo mayor de 50 milímetros, y el paciente que se van a someter a una cirugía coronaria u otra válvula gasosa con insuficiencia aórtica severa también tiene indicación de grapar. Después tenemos algo que en nuestro país es muy poco frecuente, y es que los pacientes con insuficiencia aórtica secundaria que tienen una válvula estructuralmente normal y que en realidad la etiología de la insuficiencia es el propio aneurisma, hay técnicas de reparación y conservación valvular. En Uruguay, o sea, no se hacen, porque o sea, pocos pacientes que tienen este tipo de valvulopatía en realidad o esa afectación, y no hay experiencia compleja en la cual si te queda mal y tenés que desarmar todo y cambiar la válvula, el paciente le aseguras seguramente la cabeza. Entonces, no hay experiencia para hacer conservación valvular aórtica. Habitualmente lo que hacemos nosotros aorta, la válvula y el implante coronario, dependiendo cómo van a ver la técnica que y lo otro, obviamente, meter a una cirugía valvular por una insuficiencia aórtica severa, que asocia un aneurisma de aorta mayor a 45 milímetros, así sea de la raíz o de la aorta tubular, tiene indicación de reemplazar la aorta también en el mismo artrófilo. Entonces, ¿qué podemos hacer con la insuficiencia aórtica primaria? Que a la que haya afectación de la válvula, que cambias la válvula por una prótesis biológica, mecánica, acá de los discos, que es esta imagen que se ve acá, que es un corazón, acá está la cabeza, acá ya están los pies, esta es la aorta ascendente abierta, acá hay implantada una válvula mecánica de los discos y acá una válvula biológica. O en algunos casos seleccionados donde hay una insuficiencia aórtica primaria por una perforación del velo o por un prolapso del velo, lo puedes reparar. Eso sí se hace, pero es poco frecuente la valvulopatía primaria de ese tipo. Y después tenemos la insuficiencia aórtica secundaria, donde, como les comentaba, puede ser una reparación, como ven acá en esta imagen, donde tenemos la válvula aórtica con sus tres velos, y lo que se hizo se reimplantó dentro de un tubo protésico, ¿no? Y lo otro es esto que ven acá a la derecha, que es un tubo valvulado. Es un tubo que viene con una prótesis en su extremo proximal, que se fue acá, y ese tubo sustituye la raíz aórtica y la válvula aórtica. Ambas técnicas después requieren, como ven acá en este esquema, del reimplante coronario. Es una cirugía bastante importante la cirugía de raíz aórtica, tanto reparación como sustitución por un tubo valvular. Lo que requiere sustituir toda la raíz aórtica, la válvula, y sobre todo el detalle técnico es el reimplante de los objetos coronarios, porque son obviamente estructuras delicadas, friables, que no pueden quedar con tensión, porque esos pacientes que se queda mal el ostium, se te rompe o algo, tenés que hacerle un bypass, obviamente es complicarle la sobrevida al paciente. Desde el punto de vista postoperatorio, tienen grandes ventrículos. Vos le sacás la sobrecarga de volumen, pero el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo queda fijo. O sea, estos pacientes, ustedes imagínense que de volumen sistólico normal, más o menos en 55 mililitros, estos tipos manejan 200 mililitros, ¿verdad? Para poder sacar 55. Entonces tienen un ventrículo gigante.
se requiere muchas veces de estar bastante llenos para poder tener un gasto efectivo. Se comportan diferente a la estenosis aórtica, son pacientes que muchas veces la salida de circulación extracorpórea y el respiratorio es un poco tormentoso. Se comportan también vasopléjicos, que requieren de apoyo vasopresor, pero ¿por qué se comportan un poco vasopléjicos? Porque están acostumbrados de forma crónica a esa sobrecarga de volumen y como forma compensatoria lo que hacen es estar vasodilatado crónicamente para disminuir la poscarga y estar más compensados, digamos. El mecanismo compensatorio y la insuficiencia óptica crónica. Entonces se comportan bastante vasopléjicos. Y también, como en la cirugía valvular aórtica, requieren muchas veces apoyo de marcapaso por algún tipo de bloqueo. Los bloqueos en cirugía valvular aórtica, tengan en cuenta que son bajos, tienen una incidencia de un 2% de lo que no es una incidencia baja, pero les puede pasar. El día estén ahí, yo siempre, pues más de que recuperan el ritmo sinusal en las primeras horas, le dejo el marcapaso de respaldo, porque si no están marcapasos, que pueden bloquear, un bloqueo, marchan todo. Bien. Eh, Vamos por lo mitral, sacroiliofosante, esto es sacroiliofosante. Brevemente, la fisiopatología de la insuficiencia mitral aguda, lo que hay es un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, se genera un aumento del volumen sistólico, pero una disminución del volumen sistólico anterógrado y del gasto cardíaco, justamente por esa reduplicación de volumen que se va hacia la ventrículo izquierdo. ¿Cuánto volumen va a ser reduplicado? Va a depender del área regurgitante, del tiempo sistólico, de la resistencia, de la actividad sistémica, de la presión del auricular izquierdo y la presión sistólica final del vehículo. Y bueno, obviamente ese aumento en la presión de la aurícula izquierda a lo que va a llevar es a congestión pulmonar, que va a estar agravado justamente en casos de disminución de la complicidad del ventrículo izquierdo, como por ejemplo cuando se produce, como había dicho Santi, en contexto de una insuficiencia mitral, en contexto de un síndrome coronario agudo. La clasificación, hay distintas formas de clasificar la insuficiencia mitral, aguda versus crónica, primaria versus secundaria, de acuerdo al movimiento de las valvas. Entonces, la clasificación de Carpentier, normal, excesiva, restringida el movimiento de las valvas, o de causa isquémica, de Santiago, de la ruptura del núcleo capilar, el posterior frecuentemente, pero por esa disminución de la tolerancia a la isquemia, la populación de algunos bacterias más coronarias, o no. En insuficiencia mitral aguda, puede haber un soplo sistólico, pero que puede ser corto en sístole porque se piden rápidamente las presiones, puede existir un tercer ruido, la presencia de edema pulmonar unilateral, en esta característica, en esta patología, perdón, y en el ecocardiograma con torácico con esopágico, el ventrículo puede estar, caso de insuficiencia mitral aguda, puede ser de tamaño normal, y encontrarse hiperdinámico a diferencia de ¿no? Clínicamente se pueden describir también estos fenotipos, me pareció interesante por lo menos. Un primer fenotipo que se da con shock, con la histórica de la normal o hiperdinámica, como se ve en la metabolitis infecciosa o en la ruptura del músculo capilar. Un segundo fenotipo que es un ascenso rápido de los requerimientos vasopresores y edema pulmonar, como se ve la función dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que seguramente ya hablaron, seguramente aquí ya les habló en una clase de cardio, pero de forma rápida, que es la función dinámica hasta que salida del VI, se da por un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, por un fenómeno de arrastre de cosas Venturi. Estos factores de riesgo son la cardiopatía hipertrófica, la cardiopatía hipertensiva,
y la desviación del, con los ejes de desviación del segmento ventricular hacia el VI, hacia el cuerpo pulmonar, también cosas que realmente las cosas agarras que concepto, por ejemplo, la válvula anterior efectiva redundante, que es una válvula grande, puede hacer, hablando de bruto, desplazamiento del músculo papilar o desplazamiento anterior de la válvula anterior. Los factores que aumenten la contractilidad global y regional del VI también causan la dinámica de tanto salida del VI, el shock distributivo, la cardiopatía del estrés, hasta que sube, y bueno, cómo se disminuye la incidencia de esto mezclando fluido, o sea, logrando una volumen adecuada, intentando utilizar vasoconstrictores puros, llegado el caso, o la utilización de beta-bloqueantes de acción corta y tratando de los inotrópicos y continuarlo lo más antes posible. ¿Tá? Un tercer fenotipo clínico que se puede manifestar en insuficiencia mitral es el edema pulmonar unilateral, sobre todo cuando es excéntrico, es rectificante, y nos obliga a establecer en algunos casos un diagnóstico diferencial con la neumonía. Y bueno, un cuarto fenotipo es que puede dar la falla del despete de la ventilación mecánica. Cuando se realiza una prueba de ventilación espontánea, se aumenta la aplicada la poscarga, justamente por esa reducción de la presión intratorácica, que era lo que había mencionado al principio. También puede existir un aumento del trabajo respiratorio, un aumento del tono adrenérgico y aumento de las demandas mecánicas de oxígeno en el corazón modelado. Y entonces, en ese contexto, la prueba de ventilación espontánea lo que puede hacer es aumentar la severidad de la insuficiencia mitral, sobre todo cuando hay disfunción histórica del bebé. Se puede valorar por ecocardiograma, por ejemplo, o el ecopulmonar, buscando la presencia de M, la P. Y bueno, ¿qué se podría intentar hacer en estos casos? Bueno, generar la reducción de la carga de la poscarga, del diurético, o el requerimiento de vasopresores y eventualmente la necesidad de ventilación invasiva. Ecocardiográficamente podemos evaluar elementos de severidad o elementos de consecuencias fisiológicas de la insuficiencia mitral. Lo mismo que en las otras patologías, valorar la morfología de la válvula y la función del tamaño del ventículo izquierdo, el doppler color, el área del jet, la vena contracta o la convergencia del flujo, bueno, cosas que se las dejo ahí para no alargar esto. Lo que está bueno, por lo menos en charlas o cuando nos enfrentemos un informe o algo, y después consecuencias fisiológicas en la insuficiencia mitral crónica, en la dilatación, una sobrecarga de volumen de la aurícula y del ventículo izquierdo, que se va a transmitir de forma retrógrada, hace la circulación pulmonar, va a haber un remodelado, una esclerosis, una disminución de la compliance, lo que va a llevar a una hipertensión pulmonar postcapilar y eventualmente repercusión sobre cavidades derechas, ¿no? Entonces, en el doppler pulsado podemos buscar el flujo venoso pulmonar, que va a haber una disminución del componente sistólico y un flujo sistólico reverso, ¿no? Aunque esto también se puede dar por alteraciones inespecíficas, como la sobrecarga de volumen, entre otras cosas, que también las podemos tener en cuenta. Y por otro lado, en la insuficiencia mitral aguda, la FEBI puede estar preservada, incluso cuando hay shock profundo, entonces estaría bueno, además de valorar la FEBI, valorar el volumen sistólico, y bueno, también el pico máximo de velocidad, que es de 4 a 6, se puede ver cuando hay un gradiente aumentado auriculoventricular, pero cuando es menor de 4, perdón, metros por segundo, puede ser susceptible a una disminución del gradiente por hipertensión o por un aumento marcado de la presión dentro de la auricular. De la cirugía les va a hablar Santiago, pero bueno, estos pacientes tienen una precarga de sensibilidad muy alta. La utilización de vasopresores para disminuir la descarga podría aumentar el volumen sistólico y disminuir la regurgitación. Utilizar vasopresores a la dosis mínima posible, de acuerdo a la situación hemodinámica, con el fin de evitar aumentar la regurgitación. Y bueno, también se pueden considerar dispositivos de septiembre, de acuerdo a la como ya lo acordarse de que
el aumento de la sobrecarga del respiratorio puede llevar a un aumento de sobrecarga de presión, ahora está en el corazón, una válvula insuficiente, ahora se está enfrentando a otro tipo de sobrecarga, puede llegar a un aumento del perfil cardíaco de oxígeno, intentar reducir la precarga lo más posible, siempre que sea posible, que se pueda, bueno, considerar eso porque no es poquito de relativo. Y bueno, para terminar esto, que está un poco más corto, la estenosis mitral puede ser traumática o negativa, puede ser muy frecuente. Generalmente son lesiones crónicas. Los síntomas en reposo se dan con un algo de cuadrado. Puede haber diafórico como esas situaciones que se ven ahí abajo, como el embarazo, la infección, la sociedad de la pasión, fiebre, bueno, todo lo que lleva a una cardíaca prácticamente. Y también la estenosis mitral se puede manifestar con el efecto de una fibrilación auricular o un evento de. De hecho, la FA es una causa común de complicación que era de palabras. Dice patológicamente la estenosis mitral lo que sucede es una obstrucción tensionada del ventrículo izquierdo, un aumento de la presión de la aurícula izquierda, una reducción de la precarga del vein. Acá son pacientes que dependen mucho de la patada auricular, e incluso son pacientes con función sistólica por esa disminución crónica de la precarga. El tratamiento, lo que vamos a buscar es sentido común de lo que hacemos nosotros, que tienen la pulmonar, el centro derecho, realmente los dilatadores, tratar de evitar la taquicardia, justamente por esa dependencia de la patada auricular que tienen estos pacientes, y bueno, y el tratamiento de la fibrilación auricular, que está bloqueando en la neurona o interna que reguló la carga del sonido. Después, un resumen de todo en el contexto de su cardiación y su también partido, pero el propio esta es una tabla también de los objetivos hemodinámicos en el pozo, creo que era más o menos de lo que Bueno, bien, siguiendo con la parte de valvulopatía, la parte de la aguda ya la mencioné, Seba. Este, la mitral también se caracteriza por dos tipos de insuficiencia: primaria, por afectación valvular, y secundaria, por una enfermedad ventricular propiamente dicha, secundaria a hipertensión, cardiopatía isquémica o enfermedad ventricular idiopática. Y la estenosis mitral, otro capítulo traumática de generación clasificada de la válvula mitral, que es lo que se llama el MAC, Annular Calcification, y también puede verse estenosis mitral en aquellos pacientes ya operados de una válvula mitral que tienen una disfunción protésica valvular a predominio de estenosis. La estenosis mitral aguda se puede ver sobre todo en alguien que es muy raro, pero tiene que estar determinado por o una válvula mecánica en la cual hay una trombosis de los discos que se trancan, que se determina obviamente la estenosis mitral aguda, una endocarditis valvular mitral a predominio de grandes masas que determinan estenosis, o una trombosis protésica mecánica biológica. Es bastante menos frecuente ver una estenosis mitral de otra biología de forma aguda por ejemplo, la insuficiencia mental en la cual la patología aguda no la insuficiencia mental, la segunda valvulopatía en frecuencia debido a la válvula aórtica. Ya lo vimos, primaria, afectación de cualquiera de los componentes del aparato valvular, y la secundaria es una enfermedad del ventrículo. La válvula en sí está sana, pero y de esta forma dilata la anilla mitral, tironea de los músculos papilares y determina insuficiencia mitral secundaria.
Esto ya lo vimos, recuerden, velo anterior, velo posterior, esto es lateral, con el anterolateral, con la posición medial. Cualquier afectación, en el caso de la insuficiencia mitral primaria, el afecte de cualquier componente de esto, puede determinar insuficiencia o componentes a este nivel. Músculos, cuerdas venenosas, tanto de primer, segundo o tercer orden. Por supuesto que lo más significativo en la valvulopatía mitral este, que termina en el valvular es una rotura de cuerda, principalmente sistema ventricular, y se une una adecuada superficie de captación con la otra válvula. Esta es la clasificación anatómica de Carpentier, que es lo que le mencionaba yo, de lateral a medial. Tenemos segmentos 1, medio 2 y 3 en el más medial, que se dividen en A o P, de acuerdo a si es la válvula anterior o posterior, y lo vemos en un preparado real, es como lo ven acá. Desde un punto de vista fisiopatológico, lo menciona Seba, la insuficiencia mitral puede ser tipo 1, cuando en realidad hay un movimiento normal de los velos, si hay una insuficiencia mitral por dilatación anular, por ejemplo. Tipo 2, cuando, como vemos acá en el esquema, hay un prolapso, hay un movimiento aumentado de uno de los velos, o ambos. Tipo 3A, hay una restricción a la apertura de la válvula mitral, y el tipo 3B hay una restricción al cierre. Generalmente el tipo 1 y 3B son valvulopatías mitrales secundarias, y el tipo 2 y 3A es por afectación primaria de la válvula mitral. Si vemos, por ejemplo, estas dos imágenes, tenemos una válvula mitral, todo el velo anterior sano, el velo posterior, como ven, es sano, pero en el sector medio tiene un sector redundante con cuerdas lapso, o sea que esta valvulopatía mitral es primaria, por la insuficiencia de esta válvula en realidad es por reparando o tratando eso, nosotros podemos volver a restablecer la competencia valvular mitral. Y si ven a la derecha, acá estamos en un caso máximo, que es una degeneración mixomatosa total de la válvula mitral, y es lo que se llama enfermedad de todo, de toda la válvula mitral. Esto es irreparable. Hay un exceso de tejido impresionante de ambos velos, con elongación de cuerdas y demás. En este caso tenés que sustituir la válvula, en este caso lo podés reparar. La etiología de la insuficiencia mitral primaria es lo que ven ahí, la degeneración mixomatosa es tal vez lo más frecuente, el prolapso de válvula mitral, el síndrome, el prolapso de válvula mitral también, es más frecuente en el sexo y después de los 50 años. La endocarditis infecciosa como etiología de insuficiencia mitral primaria aguda, o en los casos que inicialmente no tienen indicación de, muchas veces evolucionan posteriormente en la insuficiencia mitral severa post-endocarditis. La miocardiopatía hipertrófica no es menor que la miocardiopatía hipertrófica, asocia en un porcentaje elevado afectación de la válvula mitral, la etiología reumática, que tanto como la estenosis también da insuficiencia, porque esas válvulas no se mueven, son rígidas. Con las genopatías como el lupus, también son la artritis reumatoide y alguna otra con la genopatía, también son causa de insuficiencia mitral. De hecho, el lupus da un síndrome que clásicamente se conoce como endocarditis de Lindman-Sachs, que este es un tipo de endocarditis bacteriana causada por enfermedad de lupus, y determina insuficiencia mitral. Y el trauma, como mencionábamos hoy, que puede ser también otra de las causas de insuficiencia mitral. La fisiopatología es la sobrecarga de volumen hacia el ventrículo izquierdo y la auricular retrógrados y anterógrados, y agregamos acá las palpitaciones, porque muchas veces estos pacientes por remodelado auricular desarrollan, hay dilatación de la aurícula izquierda, desorganización de los arcos fibrosos, y muchas veces la manifestación inicial también de estos pacientes, los síntomas iniciales en el contexto de una operación auricular.
Desde el punto de vista de los signos, el soplo mitral que borra el primer ruido y que presenta irradiación, eso no habla de organicidad de la válvula mitral, es uno de los mecanismos, y la irradiación, así sea hacia base o hacia axila y dorso, nos cataloga cuál de los velos es el que está afectado. ¿No? Eso es muy clásico, cuando irradian a base, generalmente es el velo posterior el que presenta la afectación por la dirección del jet que pega contra el septo interventricular y la pared posterior de la aurícula y contra la aorta, en realidad, irradia hacia la base cardíaca, el propio, y el otro, cuando hay afectación del velo anterior por la dirección hacia la pared posterior de la aurícula izquierda, es más común que irradie axila y al dorso del toque. Siempre remodelado ventricular y la protección auricular. Y lo que nos importa acá es el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico, que es el gol estándar para valorar la válvula mitral y su aparato subválvular. Si vemos acá, a este nivel tendríamos en 4 cámaras, donde podemos ver la insuficiencia mitral, esto es aurícula izquierda, ventrículo, y esta central derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y me interesa mostrarles sobre todo este ecocardiograma donde podemos ver al ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y pueden ver a este nivel la válvula mitral. Y si ustedes ven acá el velo posterior, ven que hay algo que colapsa hacia arriba, se dan cuenta. Esto lo que tiene es un sector del velo posterior, en este caso el P2, por el ángulo en el que fue medido el electrocardiograma, es que en realidad lo que se ve es que tiene una rotura de cuerda y tiene un flail, más que un prolapso es un flail, que significa que vierte ese segmento de la válvula hacia la aurícula izquierda. Flail es sinónimo de insuficiencia mitral severa. Bien, el ecocardiograma transesofágico es el gol estándar, como les decía, te permite ver en detalle la válvula mitral. En el paraesternal es largo, caso de la aurícula izquierda, está la válvula mitral, el ventrículo izquierdo. En esto se ve lo mismo. Y si vemos con el Doppler color, se ve el jet que regocija hacia la aurícula izquierda, en insuficiencia severa. Y más importante hoy día es esto que ven acá, que es el ecocardiograma transesofágico 3D. Te permite hacer una reconstrucción 3D que lo ves en tiempo real. Y por ejemplo, en este caso, podemos ver toda la válvula anterior mitral sana, acá vemos A3, A2 y A1, toda la válvula posterior con P1, P2 y P3, y ven todo esto acá redundante, así, esto es el segmento de P2, que está redundante por exceso de tejido mixoide con una cuerda rota, esto todo prolapsa y determina la insuficiencia mitral. El ecocardiograma estrés en realidad nosotros lo usamos en aquellos pacientes donde hay una discordancia entre los síntomas del paciente y el grado de insuficiencia ecocardiográfica. Esos pacientes los hace subir a un sistema ahí específico donde pedalean, se los va haciendo ecocardiograma, y lo que se ve es que en el esfuerzo muchos o aumentan el grado de insuficiencia o la presión pulmonar que le va al carajo. Entonces son elementos de severidad para intervenir a la valvulopatía. Que en el eco basal muchas veces la fuente de reposo no tiene obviamente ese grado de disfunción valvular. Tratamiento. Dos grandes capítulos en la enfermedad mitral primaria: la reparación o plastia y la sustitución. La sustitución, como ven acá abajo, esta es una bioprótesis, puede ser válvulas mecánicas y biológicas, al igual que en posición aórtica, y requiere de, obviamente, una válvula que no es reparable, la cual se sustituye por una válvula prótesis. Fundamental es conservar todo el aparato subvalvular, porque el ventrículo izquierdo, a través de los músculos y las cuerdas, se ancla en el anillo valvular mitral. Si yo corto y saco todo eso, ese ventrículo pierde gran parte del sostén de amarre sistólico, por lo que en el postoperatorio esos pacientes van a tener peor PEVI postoperatorio, peor remodelado inverso, peor clase funcional. Entonces hay que conservar todo eso e implantar la prótesis valvular conservando el aparato subvalvular. Y la plastia o reparación, sobre todo, tiene lugar en aquellos insuficiencias mitrales primarias con prolapso del velo posterior, que es el que más factible es de reparar, en la cual tenés un sector prolapsante, redundante, que puedes resecar, restablecer la competencia de la válvula
¿no? Que quede armónica como naturalmente lo es, aumentando la, la superficie de coaptación, y conservando la movilidad de las valvas. Y lo otro es la implantación de un anillo protésico que lo que hace es estabilizar el anillo mitral e impedir que el estructura se dilate y disminuya el área de coaptación. Entonces, son los tres pilares de la recuperación. Tratar de valva, restablecer una superficie de coaptación acorde y estabilizar el anillo mitral. La selección del anillo es muy importante, porque si yo pongo un anillo muy chico, lo que hago es achicar el anillo mitral y la valva anterior de la válvula mitral determina o hace un examen. Lo mete, hace un movimiento periosistólico y se te mete en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Era lo que estaba mencionando Seba de que Matías se ve que le habla bastante. Hacen obstrucciones dinámicas del tracto de salida del ventrículo izquierdo y obviamente es, una condición grave. Entonces vos a la hora de seleccionar un anillo mitral tenés que seleccionarlo acorde al anillo del paciente y en relación al tamaño del velo anterior de la válvula mitral. Si yo lo achico mucho, la válvula anterior en realidad se te mete al tracto de salida del ventrículo izquierdo y tenés obviamente gradiente intraventricular y obviamente menor volumen sistólico y cavidad de gasto total. ¿Cuál es la indicación de la cirugía valvular mitral? Primero que nada, siempre que la válvula mitral sea reparable, hay que repararla. Siempre y cuando nosotros le aseguremos al paciente una baja mortalidad y una baja tasa de fracaso de la reparación. Si yo se la repare hoy, del año que viene, lo tengo que reoperar por el paciente, en realidad, eh, vale. Siempre que sea factible la reparación, hay que hacer la reparación. ¿Por qué? Porque obviamente le ahorras al paciente tener un dispositivo intracardíaco que tiene una incidencia entre 0,5 y 1% de complicaciones por año. 10 años tenga casi un 10% de tener una complicación asociada a una prótesis dentro del corazón. Endocarditis, embolia, trombosis, sangrados, en los casos de las prótesis mecánicas por la anticoagulación. Además, tienen los pacientes en los que se conserva la válvula, tienen mejor función postoperatoria, tienen un remodelado del ventrículo izquierdo más funcional y tienen mejor clase de función. ¿En qué pacientes va a estar indicada la cirugía? En aquellos pacientes que son sintomáticos severos. Todos los pacientes con insuficiencia mitral severa sintomática tienen indicación de cirugía. Y en aquellos asintomáticos en quienes hay remodelación ventricular, caída de la FEBI menos de 60 y un diámetro diastólico del ventrículo, diámetro sistólico mayor a 40. Los pacientes con insuficiencia mitral cursan siempre con FEBI supranormal. Uno dice, tiene FEBI normal. En realidad no, porque tienen un ventrículo izquierdo que está trabajando de forma liviana. ¿Por qué? Porque tiene dos sitios de descarga. Un arteriógrafo, la cual descarga el volumen sistólico, y la mitad, más del 50%, lo descarga de forma retrógrada hacia la aurícula izquierda. Cuando uno cierra de nuevo, restablece la competencia valvular mitral, al ventrículo izquierdo súbitamente le aumentaste la descarga un 50%. Entonces, de golpe, es como si vos levantabas un kilo de una mancuerna y de repente se tiran dos. Pero bueno, pero súbitamente estaba alineamiento así para acá, pum, cambiaste la válvula y fue terrible para volver a escucharte de la psicología. Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta. Un paciente con insuficiencia mitral que tiene FEBI preoperatoria de 40, ahí en realidad tiene 5-30 de FEBI. Es un paciente que les va a demandar a ustedes mucho soporte. Bien, desde un punto de vista de la etiología de la insuficiencia mitral secundaria es un capítulo impresionante, obviamente, dijera un colega, hay ruidos de tinta de esto, pero bueno, lo importante es que la causa más frecuente es la miocardiopatía isquémica y después tenemos la cardiopatía funcional, hipertensiva y hepática. O sea que nosotros cuando nos enfrentamos con insuficiencia mitral secundaria nos estamos enfrentando a un paciente que tiene una enfermedad ventricular
En caso de la cardiopatía isquémica, tiene cardiopatía isquémica y enfermedad mitral. Tiene dos enfermedades este, eh, para soportar, para los soportes. Vemos esta imagen, por ejemplo, ven una dilatación anular que lo que hace es que las valvas posterior y anterior no coapten. Esto es una enfermedad mixomatosa por enfermedad de Barlow. En C tiene una estenosis mitral reumática, la insuficiencia mitral. Y esta que ven acá en D, que es a la que quiero llegar, es una insuficiencia mitral isquémica por disfunción del músculo papilar posteromedial, en la cual hay una dilatación del anillo mitral de forma asimétrica, que va a determinar una insuficiencia mitral excéntrica, sobre todo por reduplicación a nivel del sector de la comisura posteromedial. Hay una dilatación asimétrica del anillo mitral, hay un tironamiento cuando nosotros nos enfrentamos a una insuficiencia mitral isquémica, por ejemplo, funcional del ventrículo izquierdo. Cuando se dilata, desplaza los músculos papilares hacia afuera y de forma apical, entonces los músculos que están las cuerdas lo que hacen es el tironamiento. ¿No? Bien. Entonces, tienen sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y además, en los casos, por ejemplo, los isquémicos, tienen la enfermedad. Los síntomas pueden predominar síntomas de insuficiencia cardíaca, en aquellos en los que predomina la enfermedad mitral, o también pueden consistir síntomas anginosos, pacientes que tienen la cardiopatía isquémica, en la cual predomina la angina más que la insuficiencia cardíaca. Los signos es lo mismo, soplan, en un soplo mitral, en este caso habitualmente vayan hacia la axila. Y si vemos este, este, esta imagen de ecocardiograma, por ejemplo, acá lo que podemos ver es un ventrículo izquierdo remodelado que está dilatado, y acá ven el velo posterior y el velo anterior y un sector central ahí que nos llega a un gancho, ¿no? O sea, el área de coaptación que habitualmente tiene que ser casi entre lo que es 7 y 9 milímetros, que los bordes de cada valva se toquen. Acá, como pueden ver, ni tocan. Y esta área que se denomina área de tenting, o sea, el área entre los dos velos, es importante si vos querés planificar una acción de la insuficiencia mitral secundaria. Que habitualmente no se hace porque la incidencia de fracaso es alta, porque la enfermedad propia es la enfermedad del ventrículo mismo. La propia insuficiencia, esto sería la vena contracta, que es lo que comentaba Seba. Para ser severa, la enfermedad mitral tiene que tener una vena contracta mayor o igual a 7 milímetros, un orificio radiofrecuente efectivo mayor o igual a 4 milímetros. Y bueno, eh, el volumen radiofrecuente mayor al 50% o el volumen latido que eyecta mayor a 60 milímetros. Si ven acá, esto es en una reconstrucción 3D, ven ahí la válvula mitral, acá está recontra dilatado y tiene un boquete gigante. ¿Cómo se trata la hispoplastia o sustitución? Como les decía, la mayoría de las veces la insuficiencia mitral secundaria es que, con excepciones, generalmente se sustituye la válvula mitral. Ni que hable o idiopática, en la cual el músculo cardíaco no lo vas a recuperar. Si es isquémica, en la cual vos lo vas a revascularizar y pretendés que ese músculo cardíaco hibernado mejore y tenés ciertos criterios favorecedores a la reparación, puedes plantearlo. Pero habitualmente se sustituye la válvula mitral. Y la reparación consta en poner un anillo específico, que se llama anillo isquémico, en la cual lo que se hace es una anuloplastia restrictiva, se pone un anillo más chico que el diámetro anular que tiene, porque vos lo que querés es achicar el anillo para que ¿se entiende? Bien. Y en los cuales no planteas sustituir directamente la válvula mitral por una biológica y una mecánica y conservarse el aparato subvalvular.
Y la otra rama de tratamiento son aquellos pacientes que son inoperables desde el punto de vista clínico, porque están pasados para una cirugía, están fuera de oportunidad quirúrgica, puede ser un paciente inoperable por su terreno o porque tiene insuficiencia secundaria o ventral isquémica con COI de 20, si no estoy menos del 30%, es una contraindicación en realidad para intervenirlos por cirugía, porque esos pacientes se mueren. Y lo que se puede hacer es, de forma percutánea, la implantación de un mitraclip por vía venosa, se accede a las cavidades derechas, se atraviesa el septum interauricular y lo que se hace es, en la válvula mitral, se pone un mitraclip, que es el sector medio de la válvula mitral, del velo anterior y del posterior, los pellizca, digamos, y deja como fija la válvula mitral en el sector medio. Entonces, por los dos orificios, lateral y medial, pasa sangre con montaña de escopeta para llenar el corazón y regurgita menos durante la cirugía. ¿Cuál es la indicación? Obviamente los pacientes que tienen una insuficiencia mitral secundaria severa, sintomática, a pesar de el tratamiento médico óptimo, incluida la resincronización cardíaca, y evaluado con un jardín de, de todo eso, ese paciente tiene indicación de intervención. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria de 3 sistemas que se van a intervenir por lo coronario, que tienen insuficiencia mitral severa, tienen indicación de, en el mismo acto, tratarle la valvulopatía mitral. Y después tenemos, como les comentaba, los pacientes con una indicación ya clase 2A, los pacientes que son inoperables o que están fuera de oportunidad quirúrgica, con una indicación 2A, los podemos pasar para la terapia percutánea, que es el mitraclip. El mitraclip generalmente lo único que ha demostrado mejorar es la clase funcional a 2 años, mejoran, pasan de clase 3-4 a clase 2 los pacientes, pero la sobrevida es la misma, se mueren igual que los pacientes sin parálisis, pero disminuyen la hospitalización. Desde el punto de vista postoperatorio, siempre, como les comentaba, al restablecer la válvula, la competencia de la válvula mitral, tiene caída de la FEI, requieren soporte inotrópico, habitualmente apoyo con LOBU, de ser factible, disminuirle la resistencia vascular sistémica para aliviarle la poscarga, que es el típico de subirnos súbitamente la poscarga, y es factible que usted un poquito va a subir la cama, mal no le va a hacer, que disminuye la poscarga, y muchas veces requieren gran cantidad de aporte de volumen para mantener lleno ese ventrículo izquierdo, mantener el gasto efectivo. Obviamente, siempre que sea factible, porque si no, se va a que le falta productivo, y mantenerlo en ritmo simultáneo, si es posible, y con una frecuencia de 80 minutos. Estos corazones, frecuencia de 60, tienen una diástole muy larga. Y esa diástole muy larga, después para hacer una de acorde, después está demasiado. Entonces, con una frecuencia de 80, tienen una diástole acorde y se vacían más fácilmente de esta forma. Desde el punto de vista de la estenosis mitral, como les decía, es poco frecuente en el mundo desarrollado. La función mitral, función de la prótesis, la fisiopatología del lecho pulmonar, tienen estos pacientes muchas veces vasculopatía pulmonar asociada por la condición de la hipertensión venocapilar pulmonar de forma crónica que presentan. Es común que asocien dilatación del ventrículo derecho e insuficiencia tricuspide. Ventrículo izquierdo generalmente es normal, o más que normal está en un desarrollo escaso adaptado a las condiciones de una baja precarga de forma crónica. Las manifestaciones clínicas es una valvulopatía importante, palpitante, porque la mayoría tienen NPA, sincopante, está el gasto por incapacidad aumentar el gasto cardíaco con el esfuerzo, y muchas veces tienen hemoptisis por rotura de venas bronquiales, que es poco frecuente.
por el momento nunca me tocó ver una pero está la válvula mitral y el soplo diastólico un poco mejor. Desde el punto de vista del electro, sobre todo predomina la fibrilación auricular. Eh, Radiológicamente van a encontrar un ventrículo izquierdo normal y una rectificación del valle de la pulmonar porque tienen una hipertensión pulmonar crónica. Es común que estos pacientes, o sea, cuando los estudian, tienen hipertensión pulmonar por encima de 55, siempre tienen hipertensión pulmonar severa, la enorme mayoría. Y es importante a este grupo de pacientes estudiarlo con cateterismo cardíaco derecho para ver si la hipertensión es toda postcapilar o si tienen afectación precapilar. Si tienen una hipertensión pulmonar ya precapilar, no es modificable, este estudio, porque los pacientes están afuera del estudio. Yo le voy a cambiar la válvula pulmonar de la ventricular y que la disfunción del ventrículo derecho va a seguir de la misma forma. Entonces los pacientes están fuera de cirugía, los tenemos que evaluar para otro tipo de terapia. Y son los pacientes los que tienen vasculopatía pulmonar, que, obviamente que complican el posoperatorio. Los que tienen vasculopatía pulmonar complican el posoperatorio y obviamente algunos se mueren. De la placa destacar la rectificación del en algunos el signo doble arco, que en este no se ve, pero en el perfil acá se ve que la aurícula izquierda está agrandada y empuja por detrás al esófago torácico. Si pongo este video acá, si ven ahí en este peristernal este largo, lo que ven es la aurícula izquierda, que era gigante, o sea, casi del tamaño del ventrículo, que es más chico, y ven, esta es la válvula mitral, y ven, este es el signo del impalo de Hocking, que hay una restricción de apertura de la válvula mitral, que obviamente no permite un llenado corto. Ven que casi que ni abre, ¿no? O sea, hay fusión comisural, fusión de cuerdas tendinosas, retracción de cuerdas tendinosas, y casi que no se mueve en diástolo la válvula auricular mitral. Bien, este score, que es el score de Wilkin, capaz que lo recuerdan de su pasaje por medicina, que tenía por lo menos un profesor de medicina, capaz que te acordabas vos, Seba, de Marcos Pinto, ¿te acordás? Para nada. Que siempre jodía con el score de Wilkin, que es un score cardiográfico que se hace con eco transtorácico a 4 el engrosamiento subvalvular y lo puntúa de 1 a 4, siendo 16 el puntaje máximo y siendo 4 el puntaje mínimo. Los pacientes con score de Wilkin menor a 8 son pacientes en los cuales uno, a no ser que tenga contraindicaciones como trombos en la aurícula o insuficiencia mitral moderada, que van para comisuriectomía mitral percutánea, que tratan por terapia intervencionista. Los pacientes que tienen más de 12 van a cirugía porque tienen gran afectación de la válvula mitral que no le van a solucionar con. Los que están en 8 y 12 son en gris. ¿Qué se le puede ofrecer? Entonces, ¿cuál es la primera línea de indicación de estos pacientes? Es la comisuriectomía mitral percutánea. Si el paciente tiene estenosis mitral severa, se define como un área valvular menor a 1,5 milímetros cuadrados, un gradiente transvalvular mitral mayor de 10. Si no tiene insuficiencia mitral y no tiene trombos en la aurícula izquierda, lo que hay que hacer es una comisuriectomía mitral percutánea que la hace el cardiólogo. Así como el mitral entran por vía venosa, atraviesan el septum adentro del ventricular, lo inflan y abren y rompen esa fibrosis que tiene la válvula mitral. Eh, Obviamente está indicada en pacientes sintomáticos o que tienen contraindicación para la cirugía, por ejemplo, que tiene 85 años, tiene una estenosis mitral severa, que es
por Wilkins para criterio para cirugía, pero el equipo está hecho pedazo, la gente también es lo que a mí. Ah, no, te vas a llevar a cirugía, más vale paciente, con menos. Y la cirugía mitral obviamente va a estar indicada en pacientes que no son candidatos a la comisiotomía o aquellos que tienen un Wilkins bajo pero asocian insuficiencia mitral, al menos moderada, o tienen trombos en la aurícula izquierda. Si vemos el tratamiento percutáneo, lo ven acá, entran por vía venosa, atraviesan el septum, pasan un balón en el orificio auriculoventricular y lo inflan, eso que ven acá, aumentando la superficie este, de, de área valvular mitral y bajando el gradiente transvalvular. Estos pacientes generalmente tienen una buena evolución a 10 años, pero cuando reciban obviamente tienen más enfermedad y ahí son candidatos a cirugía. Y quirúrgico hay dos tratamientos. La plastia, que en realidad lo que se hace es lo que se llama comisurectomía mitral abierta. De la comisura de la válvula mitral se corta hacia el anillo mitral y se restablecen las comisuras naturales de la válvula mitral. Si hay engrosamiento de cuerdas que tiran hacia abajo, se cortan y se penetran la fibrosis que hay, logrando una adecuada movilidad de la válvula mitral y, y un adecuado cierre por supuesto. Hoy día es muy poco frecuente porque los pacientes que intervenimos de estenosis mitral generalmente son pacientes que están en un estadio mucho más enfermo que antes. Antes sí se reparaban más las mitrales, que eran las que se trataban cuando no había también tratamiento percutáneo. Y el caso máximo es cuando está todo enfermo, se receta lo que se puede de la válvula mitral, tratando de conservar algo del aparato subvalvular y se implanta una prótesis mecánica. Desde el punto de vista del postoperatorio, son propensos a desarrollar bajo gasto por tener una trabajo, fundamental mantener el adecuado llenado, como decía Feo, y sobre todo en los pacientes con EPA. Y lo otro es que estos pacientes, como les comentaba, tienen hipertensión pulmonar, muchas veces disfunción ventricular derecha, se benefician del uso de la mirrinona por su efecto inotrópico y por su efecto sobre todo vasodilatador pulmonar, que disminuye la presión pulmonar. Bien, ¿de esto tienen alguna pregunta? De Pipuspi, lo que les iba a hablar es que también hay insuficiencia de tricopía primaria y secundaria. La primaria es por lejos menos frecuente y generalmente son valvulopatías congénitas, destacamos la anomalía de Einstein y de alguna otra más, o la afectación propia de la válvula bicúspide, donde hay prolapso de algunos de sus segmentos, pero es mucho menos frecuente que la insuficiencia tricúspide secundaria, generalmente la cardiopatía isquémico valvular, donde hay disfunción ventricular derecha, dilatación y dilatación del anillo tricuspidio, y que el 90% de las insuficiencias tricuspidias que van a ver son secundarias. La estenosis tricuspidia es clásica anecdótica, se ve post-radiación, era antes sobre todo con ese tipo de radioterapia que usaban otro tipo de radiación, otras protecciones, y también se puede ver en pacientes que han tenido fiebre reumática, pero solo un 7% de los pacientes que tienen enfermedad valvular reumática tienen afectación de la tricuspida. La mayoría no lo tienen. Como les comentaba, la insuficiencia primaria se ve con la utilidad aguda, endocarditis, traumas, post-radiación, la fiebre reumática y el síndrome calcinario, que es bastante raro. Este año, el año pasado operamos uno, pero rarísimo, el síndrome calcinario es algo muy raro. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes, dependiendo de la etiología, bueno, en caso primaria, generalmente tienen dilatación del ventrículo derecho y disfunción y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha con edema. Y los signos, el soplo
histórico, un poco trombofidio, la tubo yugular, los síntomas y los signos periféricos de la insuficiencia cardíaca que todos conocemos. Yo no sé ustedes, pero yo la mayoría de las insuficiencias trombofidia, nunca les escucho el soplo, es como bastante difícil. Aquí una cámara de baja presión, o sea, raro el soplo. Yo creo que pocas veces realmente aplicás el soplo trombofidia. Ves 1000 pacientes de insuficiencia trombofidia severa, torrencial, y vas y lo ocultás, nada. Pues, queremos desde el punto de vista del diagnóstico clínico, se confirma con eco, se clínica de algo en la radiografía, podemos encontrar elementos de remodelado, sobre todo del borde derecho del mediastino, donde hay dilatación de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. También pueden estar agrandadas las cavas, los ácidos, y haber obviamente también signos de hipertensión de los pulmones. Esto es simplemente una cirugía donde eh, el tratamiento puede ser la reparación o la sustitución. Nosotros en posición tricuspidia, siempre que se puede, hay que reparar, porque las cavidades derechas son cámaras de baja presión, en la cual los fenómenos trombóticos son más frecuentes. Por ende, siempre que se puede hay que reparar. La sustitución se deja para casos aislados. Si hay que sustituir en cavidades derechas, se usan prótesis biológicas. No se usan mecánicas, pero se trombosis. O sea, tenés que manejar INR muy altos, eh, sufren igual de episodios trombóticos, embolia pulmonaria. Esto es simplemente ya acá ven, acá está la cabeza del paciente, acá están los pies, esta es la aurícula derecha abierta, este paciente era una anomalía de Einstein, que significa que hay una implantación baja, hay una apicalización de la válvula tricúspide en el ventrículo derecho, y lo que tenés que hacer es reimplantarla más en una posición auricular y ganar diámetro de cavidad ventricular. Y de esta forma, hay que hablar de restablecer la funcionalidad de la válvula tricúspide y del ventrículo derecho. En la sustitución, como considerábamos hoy, se va a sustituir tener en consideración los puntos pasados por el sector gestal, donde tenemos la proximidad del sistema de conducción. La insuficiencia tricúspide primaria tiene indicación en aquellos pacientes que tienen insuficiencia severa sintomática y en aquellos asintomáticos que tienen algún grado de afectación del ventrículo derecho. Que empezó a dilatarse el ventrículo derecho, tiene alterado el frame, el TAPSE, algún otro valor de funcionalidad del ventrículo derecho, tienen que intervenirse porque la evolución posterior a eso es mala. Y una vez que el ventrículo derecho funciona de forma severa, estos pacientes quedan fuera de la indicación clínica. Porque el ventrículo derecho, que es un ventrículo que tiene menor capa muscular, que es mucho más susceptible a la noxa, cuando lo operás y le restableces la competencia valvular, ese aumento de la descarga no lo toleran, y generalmente esos pacientes que tienen una falla aguda del ventrículo derecho, o se mueren en el postoperatorio o requieren de algún soporte, el ECMO, que por ejemplo en el hospital obviamente no contamos con ECMO, y en Uruguay hay 2 lugares donde el ECMO se usa, sobre todo en los que están usando en el. Entonces, se recomiendan pacientes sintomáticos, en aquellos que se van a someter una valvulopatía izquierda, se asocian en la primaria derecha, y en aquellos se puede considerar que la indicación rosa que tienen afectación ventricular, dilatación. Insuficiencia tricúspide secundaria, como les dije, más del 90% de la insuficiencia tricúspide son secundarias. La etiología puede ser una CIA, que tiene sobrecarga de volumen de bebé, comunicación anular, el tricúspide de la aurícula derecha, la valvulopatía izquierda, tanto aórtica, tanto con insuficiente mitral, la cardiopatía isquémica en fase dilatada puede determinar hipertensión pulmonar, y la función derecha afectar también a la válvula tricúspide, hipertensión pulmonar crónica de alguna otra etiología. El PET crónico también es una causa. Esto quedó mal, no solo la era, etcétera.
bueno, capaz que también, este, perdón, clínica, lo mismo, existen con síntomas de la valvulopatía izquierda o de la enfermedad izquierda, son síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, el signo es lo mismo. Este, desde el punto de vista diagnóstico, clínico y ecocardiográfico, desde el punto de vista del ecocardiográfico, de la insuficiencia tricuspida, los criterios son los mismos que para la valvulopatía mitral, la vena contracta es la misma, el óreo es lo mismo, lo que tienen es un volumen regurgitante un poquito más bajo que la valvulopatía mitral. En aquellos casos donde hay una discordancia o no nos queda claro si la insuficiencia tricuspida es severa o no, sobre todo en las primarias, lo que podemos hacer es una resonancia cardíaca que tiene muy buena sensibilidad para valorar los volúmenes cardíacos y el grado de insuficiencia. ¿Cuándo indicamos la cirugía en insuficiencia? La valvulopatía izquierda y tenga insuficiencia severa, tiene indicación, y se puede considerar en aquellos pacientes que tienen insuficiencia secundaria aislada, que tienen el anillo en pacientes, perdón, que tienen leve o moderada, que se someten a una valvulopatía izquierda, pero el anillo tricuspidio está dilatado, estos se pueden beneficiar de una reparación valvular y se puede considerar en aquellos que tienen una insuficiencia tricuspidia secundaria, que son sintomáticos a pesar del tratamiento médico y que no tienen una disfunción valvular derecha o izquierda de forma severa, pero ya con una indicación rosada. Habitualmente, el paciente con insuficiencia tricuspidia secundaria que no se interviene por otra causa, es raro que los operemos. Es muy raro. ¿Y en qué consiste? Y va a consistir en una cirugía que puede ser plástica, hay dos tipos, de Vega o con anillo. La de Vega consiste en pasar puntos en todo el anillo bicuspidio, que pasan puntos que va, se vuelve por un anillo. Y lo que hace es, se aprieta la estructura y se hace una restricción del anillo tricuspidio. Este, y lo que se hace es aumentar la superficie de coaptación. Esta plastia tiene una incidencia de fracaso alta, por lo que no se prefiere, y se prefiere la aminoplastia con anillo incompleto, que es lo que ven acá, que se pone un frío para tener una adecuada superficie de coaptación, y se respeta, como ven acá, el sector de la valva septal, está sobre todo en la unión de la comisura anteroseptal, que a este nivel, si recuerdan, es donde estaba el nuevo auricular ventricular. Y en los casos que no es factible, la sustitución por dioptrófis. Miren, la estenosis tricuspida es rara, traumática por radiación. Los síntomas obviamente van a tener mucha congestión periférica del sistema venoso. El diagnóstico sobre todo va a estar basado en el ecocardiograma y en qué pacientes está indicada. Y bueno, en los pacientes sintomáticos que tienen una estenosis tricuspida severa de indicación clase 1 y aquellos que se someten a una valvulopatía izquierda que asocian una estenosis tricuspida severa también de intervenirse también. Se puede reparar o se puede sustituir y no han definido lo mismo. Ya 5 minutos ya termino, porque si no queda, sea colgado. Sí, no. Te juro que hago esto de la forma más esquemática posible. Posoperatorio, antitrombóticos. Ahí va. Las prótesis mecánicas en todas, ¿tá? Antagonistas de la vitamina K. Los nuevos, los nuevos anticoagulantes orales no. Esto es terapia antitrombótica en el posoperatorio. Habría que iniciarlos en el primer día, superponer los antagonistas de la vitamina K con la heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. ¿Cuánto? Hasta tener un INR en rango, por lo menos por 24 horas, ¿tá? Que se buscan de acuerdo a los factores de riesgo, ¿tá? Entonces, los que más tengan factores de riesgo trombóticos, por ejemplo, son que son los que decía Santiago, los que tienen enfermedad tromboembólica previa, los que tienen fiebre reducida o estación de cualquier
puede durar hasta el año, perdón, es máximo en el primer mes, pero puede durar hasta medio año. ¿Tá? En caso de la bioprótesis, podemos dividir a los pacientes en los que tienen indicación anticoagular de antes de base o los que no tienen indicación de anticoagular de base. Los que no tienen indicación, que son los de arriba, antagonista de la vitamina K por 3 meses, si tiene sustitución valvular mitral de tricuspidia, o aspirina, o antagonista de la vitamina K, de acuerdo a la situación, por lo menos 3 meses. ¿Tá? Este es el esquema, eso es lo que resume. Pero bueno, acordarse de eso. Válvulas mecánicas, antagonista de la vitamina K. Si no es una bioprótesis, va a variar si es literal, tibia o si es AR, ¿tá? Si tiene indicación o no de anticoagulación. Esas son las cosas grandes. Y después, complicaciones que se pueden dar son la trombosis de la prótesis, que bueno, es más frecuente en la prótesis mecánica, de presentación aguda, subaguda, y generalmente siempre se asocia con anticoagulación inadecuada. ¿Tá? Mayor incidencia en los primeros 3 meses, y sobre todo cuando es una prótesis mitral o ¿tá? Se confirma por ecocardiograma transtorácico esofágico o por tomografía, que a veces lo que se ve ayuda a diferenciar si es un PAN o si es un trombo mismo. En caso de pacientes críticos, lo ideal sería operarlo, ¿tá? Pero si no se puede, se pueden hacer fibrinolíticos, con los riesgos que se conlleva. Y bueno, en caso de que no sea obstructiva, hay criterios de riesgo, criterios ahí para considerar las excepciones. ¿Tá? Las válvulas biológicas tienen menos riesgo de trombosis, pero se puede ver. Y lo que se debería hacer es, en caso de confirmar la trombosis, antagonista de la vitamina K o heparina de calcio. Y eso hay que tratarlo porque se asocia con una mayor degeneración de la válvula y de hay otras complicaciones, y esta es la última diapositiva, esta es la de bibliografía y la de grasa. Trombosis, endocarditis, eso va para otros teóricos. Puede haber también endocarditis con el cual no es absolutamente nada, pero es muy largo, la mismatch prótesis paciente, sepa que existe, ¿tá? Que cuando la válvula no es adecuada, los gastos cardíacos que pasan. Luego, resultado y después lo que son las fugas paravalvulares en hemólisis. Y bueno, siempre que se presente falla cardíaca, buscar disfunción estructural de la válvula, un mismatch, alguna alteración en la reparación, disfunción de bibliografía, y ahora sí.